El vestido azul marino colgaba en mi armario como un recordatorio de días más felices. Lo había usado en la graduación de secundaria de Clara, luego en su ceremonia de graduación de la universidad, y más tarde para celebrar su primer ascenso en la agencia de publicidad. Cada vez, Clara había elogiado lo elegante que me veía, lo orgullosa que estaba de tenerme como su madre. Ahora, mientras alisaba la tela sobre mi cuerpo de 64 años, me preguntaba si esta sería la última vez que me arreglaría para mi hija. Habían pasado 4 semanas desde nuestra discusión explosiva sobre el presupuesto de su boda. $75,000. Eso fue lo que Clara y su prometido, Daniel, habían exigido que aportara. No pedido, exigido, como si el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, el fondo que había preservado cuidadosamente para mi retiro, fuera de alguna manera su derecho de nacimiento. «Mamá, estás siendo egoísta», había dicho Clara, su voz cortante como el viento invernal de Chicago. «Estás sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros intentamos comenzar nuestra vida juntos. ¿No quieres que esté feliz?» Intenté explicarle que la felicidad no requería un salón de baile alquilado en el Drake Hotel o un viaje de luna de miel a las Bahamas. Le ofrecí $20,000, una suma generosa que cubriría una hermosa ceremonia local en Evanston, donde creció. Pero Clara me miró con tal desprecio, con tal cálculo, que apenas reconocí a la niña que solía traerme dientes de león del parque y los llamaba flores de sol. La llamada llegó un miércoles por la mañana mientras podaba las rosas en el pequeño jardín trasero de la casa, adosada a la que me mudé tras la muerte de Roberto, mi esposo. La voz de Clara era diferente, más suave, casi vulnerable. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez ambas hemos sido demasiado tercas. ¿Podemos hablar durante la cena? Quiero arreglar esto». Mi corazón se aligeró a pesar de mí misma. Quizás el silencio entre nosotras le había dado tiempo para reflexionar. Quizás el embarazo. Estaba de 4 meses, apenas se notaba. Había despertado en ella algo que entendía el sacrificio, el peso de proteger lo que habías construido. «Me encantaría, cariño», respondí, ya planeando qué cocinaría, qué diría para reconstruir el puente entre nosotras. En realidad, Daniel y yo pensamos en llevarte a un lugar bonito. Ya sabes, ese restaurante italiano en Lincoln Park, la trattoria, la TR 43 minutos. Eso era lo que tomaría llegar desde mi casa en Evanston hasta la trattoria en Lincoln Park, un lugar donde Roberto me había llevado para nuestro 30º aniversario. Las mesas eran íntimas, la iluminación suave, perfecta para ocultar las lágrimas que sospechaba derramaríamos mientras encontrábamos el camino de regreso la una a la otra. Ahora, mientras aplicaba mi lápiz labial con la mano firme de una mujer que había aprendido a mostrar fortaleza, incluso cuando se sentía frágil, me permití un momento de esperanza. Tal vez el embarazo de Clara le había dado perspectiva. Tal vez había comprendido que la familia significaba más que bodas extravagantes y celebraciones dignas de Instagram. El trayecto a la trattoria me llevó por el vecindario donde crié a Clara y a su hermano mayor, Gabriel. Pasé por la escuela primaria donde había sido voluntaria en la biblioteca, por el parque donde empujé a Clara en los columpios hasta que me dolieron los brazos, por el centro comunitario donde le enseñé a bailar vals antes de su primer baile formal. Cada lugar se sentía como una página de un libro que no estaba segura de querer cerrar. La trattoria era tal como la recordaba. Una fachada de ladrillo cálido, jardineras rebosantes de crisantemos otoñales, el suave resplandor de las velas visible a través de las cortinas de gasa. Miré mi reloj. 7:00 p.m. en punto. Clara siempre había valorado la puntualidad, un rasgo que heredó de su padre. La anfitriona, una joven con ojos amables, me llevó a una mesa en la esquina donde Clara ya estaba sentada. Mi hija lucía radiante, como solo las mujeres embarazadas pueden. Su piel brillaba, su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Llevaba un vestido de diseñador que no reconocí, probablemente más caro que lo que gastaba en comestibles en 3 meses. «Mamá», se levantó para abrazarme,
Y por un momento, al inhalar su perfume familiar, sentí el amor maternal que había definido mi vida durante 36 años. «Te ves hermosa». «Gracias, cariño». Lo decía en serio. A pesar de nuestras diferencias, ella seguía siendo mi hija. «¿Cómo te sientes? ¿Algunas náuseas matutinas?» «Está mejor ahora. El segundo trimestre es más fácil, dicen». Tocó su vientre con un gesto que era tanto protector como posesivo. «Daniel llegará en cualquier momento». Se quedó atrapado en la oficina. Daniel Torres, de 38 años, ambicioso, encantador cuando quería. Trabajaba en una firma de bienes raíces comerciales y tenía la confianza de alguien que nunca había enfrentado grandes reveses. Intenté quererlo. Intenté ver lo que Clara veía más allá de sus trajes caros y su desdén casual hacia cualquiera que considerara menos exitoso que él. «Estoy feliz de que me llamaras», dije, acomodándome en mi silla. «Te he extrañado». Algo cruzó por su rostro. ¿Culpabilidad? ¿Arrepentimiento? Pero antes de que pudiera analizarlo, Daniel apareció en nuestra mesa, no solo, sino acompañado por 3 hombres de traje oscuro con maletines. «Señora Ramírez», dijo Daniel, su sonrisa demasiado brillante, demasiado ensayada. «Gracias por venir». Los hombres tomaron asiento alrededor de nuestra pequeña mesa, transformando nuestra cena íntima en lo que parecía una reunión de negocios. Mi estómago se tensó al reconocer la naturaleza coreografiada de su llegada. Esto no era una coincidencia. Estaba planeado. «Clara», dije con cuidado, «¿quiénes son estos caballeros?» «Mamá, son colegas de Daniel», respondió, pero no me miró a los ojos. «Tienen unos documentos que les gustaría que revisaras». Uno de los hombres, de cabello plateado y con una sonrisa depredadora que reconocí de mis años como asistente en un bufete de abogados, se inclinó hacia adelante. «Señora Ramírez, soy Richard Evans, abogado de Daniel. Hemos preparado algunos documentos que creemos serán beneficiosos para todos». Las palabras flotaron en el aire como humo. Sentí la misma opresión en el pecho que había experimentado 4 semanas atrás, cuando Clara hizo sus demandas. Pero esta vez, en lugar de enojo, sentí algo más frío. Algo que había estado creciendo en las semanas de silencio. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, aunque ya sabía que esta conversación terminaría mal. Daniel carraspeó. «Es bastante simple, señora Ramírez. Le pedimos que firme un poder notarial que nos permita administrar sus asuntos financieros. Dada su edad y que ahora vive sola, tiene sentido que alguien más joven gestione sus inversiones, sus decisiones sobre propiedades». «¿Mi edad?», repetí en voz baja. «Tengo 64 años, Daniel, no 94. «Por supuesto», dijo, su tono condescendiente. «Pero debe admitir que estas cosas son complejas. Mercados inmobiliarios, carteras de inversión. No es algo de lo que debería preocuparse». Miré a Clara, esperando que hablara, que explicara, que diera alguna señal de que esta emboscada no fue su idea. Pero ella permaneció en silencio, con las manos cruzadas en su regazo, los ojos fijos en la mesa. El abogado empujó una carpeta manila hacia mí. «Si pudiera firmar aquí y aquí, e inicialar allá, podemos dejar todo listo esta noche». Abrí la carpeta, aunque ya sabía lo que encontraría. Documentos de poder notarial que le darían a Daniel y Clara control sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis pólizas de seguro, todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante 42 años. «¿Y si no firmo?», pregunté, mi voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. Clara finalmente levantó la vista, y la expresión en sus ojos era una que nunca había visto antes. Fría, calculadora, definitiva. «Entonces no verás crecer a tu nieto», dijo simplemente. «Es tu decisión, mamá. Pero deberías saber que Daniel y yo hemos estado hablando con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Al parecer, son bastante limitados, especialmente cuando la abuela ha mostrado un patrón de ser difícil». El restaurante pareció desvanecerse a mi alrededor. La suave música de jazz, el tintineo de las copas,
el murmullo de otros comensales. Todo se convirtió en ruido blanco. Miré a mi hija, a esta mujer que había llevado durante 9 meses, cuidado durante enfermedades infantiles, celebrado en cada hito, y traté de entender cuándo se había convertido en una extraña. «Entiendo», dije en voz baja. Saqué mi teléfono de mi bolso, pasando por mi billetera, mis gafas de lectura, la pequeña foto de Clara y Gabriel que había llevado durante años. Mis dedos encontraron el número que necesitaba. «Mamá». La voz de Clara tenía ahora un toque de incertidumbre. «¿Qué haces?». Presioné el botón de llamada y esperé a que respondiera la voz familiar. «Hola, Gabriel. Soy mamá. Necesito que vengas a la trattoria en Lincoln Park ahora». «Sí. Sé que es tarde. Sé que tienes trabajo mañana. Solo ven». Colgué y coloqué el teléfono cuidadosamente sobre la mesa, junto a la carpeta manila. «Creo», dije, mirando directamente a Clara, «que antes de firmar nada, alguien más tiene algo que decir». El silencio que siguió fue como un cable tenso. Daniel se movió en su asiento, su fachada confiada resquebrajándose ligeramente. Los 3 abogados intercambiaron miradas, del tipo que comparten los depredadores experimentados cuando su presa no se comporta como esperaban. «Mamá», dijo Clara, con ese tono quejumbroso que había perfeccionado en la adolescencia. «No hay necesidad de involucrar a Gabriel». «¿No?». Crucé las manos en mi regazo, sorprendida por lo firmes que se sentían. «Porque me parece que cuando traes 3 abogados a lo que llamaste una cena de reconciliación, ya has involucrado a bastante gente». Richard Evans carraspeó. «Señora Ramírez, quizás deberíamos discutir esto en privado. Los asuntos familiares pueden ser emocionales». «¿Lo son?». Lo miré directamente. «Qué considerado de tu parte notarlo. 25 minutos». Eso era lo que le tomaría a Gabriel conducir desde su apartamento en el Loop si atrapaba los semáforos a su favor. 25 minutos durante los cuales tenía que navegar este campo minado sin detonar los explosivos que mi hija había dispuesto con tanto cuidado. Daniel se inclinó hacia adelante, su sonrisa de vendedor firmemente en su lugar. «Mire, señora Ramírez, creo que hay un malentendido. No estamos intentando quitarle nada. Solo queremos ayudarla a administrar sus activos de manera más eficiente, maximizar sus retornos, asegurarnos de que esté bien posicionada para el retiro». «Entiendo». «¿Y cuánto costaría esa ayuda?», pregunté. «¿Cuál es tu tarifa?». Los abogados se movieron como buitres, sintiendo una debilidad, pero yo no era la débil. La mandíbula de Daniel se tensó casi imperceptiblemente. Habría algunos costos administrativos, naturalmente, pero realmente se trata de la familia, de asegurarnos de que Clara y el bebé estén seguros. ¿El bebé? Me giré hacia mi hija, que estudiaba sus uñas cuidadas con repentina intensidad. «Dime, Clara, ¿cuándo comenzaste a planear esta velada?». «Mamá, no sé de qué hablas». «¿Cuándo llamaste a los amigos abogados de Daniel? ¿Antes o después de que me llamaras para la reconciliación?». Ella levantó la barbilla, y ahí estaba la terquedad de Roberto, retorcida en algo que no reconocía. «¿Importa?». «Para mí sí». «Está bien». La palabra salió cortante, quebradiza. «Llevamos semanas discutiendo opciones, desde que dejaste claro que no te importa mi felicidad ni mi futuro. Probé la palabra. La encontré amarga». «¿Eso es lo que llamamos extorsión ahora?». «No es extorsión». La voz de Clara se elevó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. «Es familia. Es lo que las familias hacen unas por otras». «Lo que las familias hacen», dije en voz baja, «es apoyarse sin abogados ni ultimátums». Uno de los abogados sin nombre, más joven que Evans, con la energía nerviosa de alguien nuevo en este tipo de trabajo, se inclinó hacia adelante. «Señora Ramírez, si me permite, debe saber que los derechos de los abuelos en este estado son bastante limitados. Si su hija decide restringir el acceso a su hijo, su recurso legal sería...». «Disculpe». Una voz vino desde detrás de mí, familiar y cálida. Gabriel estaba junto a nuestra mesa, todavía con su uniforme de hospital,
su cabello oscuro desordenado, por lo que claramente había sido un viaje apresurado. A los 39 años, mi hijo había heredado la presencia tranquila de su padre y los ojos agudos de su abuela, que no perdían detalle. «Soy el doctor López», dijo al grupo en general, aunque su mirada se detuvo en Daniel. «Creo que me llamaste mamá». «Así es». Señalé una silla vacía que la anfitriona había proporcionado rápidamente. «Gabriel, me gustaría que conocieras a los colegas de tu hermana». Los ojos de Gabriel recorrieron la mesa, evaluando a los abogados, la carpeta Manila, la tensión tan densa que se podía cortar. Como médico de urgencias, había aprendido a evaluar situaciones rápidamente, y lo vi catalogar cada detalle con la precisión que lo había convertido en uno de los jefes de departamento más jóvenes del Northwestern Memorial Hospital. «¿Colegas?», repitió. «Entiendo. ¿Y ellos son...?» Daniel se puso de pie, extendiendo la mano. «Daniel Torres, el prometido de tu hermana. Estos son algunos asociados de negocios míos. Estábamos discutiendo algo de planificación financiera con tu madre». Gabriel estrechó la mano de Daniel brevemente. Luego se sentó sin reconocer a los abogados. ¿Planificación financiera en la trattoria un martes por la noche con Clara de 4 meses de embarazo? Miró a su hermana. «Por cierto, ¿cómo estás? ¿Alguna complicación?» «Estoy bien», dijo Clara, pero su voz era más pequeña ahora, menos segura. «Bien, eso es bueno». Gabriel levantó la carpeta Manila. La hojeó con la experiencia casual de alguien que había visto muchos documentos legales. «Poder notarial». «Interesante. Mamá, ¿pediste ayuda para administrar tus finanzas?» «No la pedí». Cerró la carpeta y la dejó a un lado. «Daniel, Clara, caballeros, ¿les importaría darme un momento a solas con mi madre?» «Un momento», comenzó Daniel, pero la voz de Gabriel cortó su objeción como un bisturí. «No estoy pidiendo». Algo en el tono de mi hijo, la misma autoridad que usaba con pacientes difíciles o familiares no cooperadores en la sala de emergencias, hizo que los abogados se movieran incómodos. Daniel miró a Clara en busca de apoyo, pero ella estaba mirando sus manos otra vez. «Estaremos allí», dijo Richard Evans, señalando hacia el área del bar. «Señora Ramírez, por favor, no tome decisiones apresuradas». Después de que se alejaron, Gabriel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mamá, háblame. ¿Qué está pasando realmente aquí?» Por primera vez esa noche, sentí que las lágrimas amenazaban. No de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento, de saber que al menos uno de mis hijos todavía me veía como persona y no como un recurso a explotar. «Quieren que firme un poder notarial», dije. «Clara dice que si no lo hago, no veré a mi nieto». Gabriel estuvo en silencio un largo momento, sus dedos tamborileando contra la mesa en un ritmo que recordaba de su infancia, algo que hacía cuando pensaba profundamente, resolviendo un problema complejo. «¿Cuánto te pidieron originalmente para la boda?» 75,000, silbó bajo. «Y ofreciste 20, que es generoso». «Más que generoso». Miró hacia el bar, donde Daniel gesticulaba a los abogados, probablemente explicando por qué esta reunión familiar no iba según lo planeado. «Mamá, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». «¿Tienes algún problema? ¿Problemas de memoria, confusión, algo que pueda hacerles pensar que necesitas ayuda para administrar tus asuntos?» Casi me reí, pero nada en esta situación era gracioso. «Gabriel, el mes pasado equilibré mi chequera al centavo. Renegocié mi seguro de auto para ahorrar $300 al año. Y descubrí un error en mi evaluación de impuestos de propiedad que me ahorró $900. ¿Eso suena como alguien que necesita gestión financiera?» «No, no lo parece». Su mandíbula se tensó de una manera que me recordaba a Roberto cuando estaba realmente enojado. No la irritación rápida, sino la furia profunda y fría que venía de presenciar una injusticia genuina. Suena como alguien que enseñó a su hijo a manejar el dinero tan bien que salió de la escuela de medicina con una deuda mínima. «Trabajaste para eso»,
Trabajé para eso porque tú me enseñaste el valor del trabajo. Me mostraste cómo sacrificarme por lo que importa. Miró hacia Clara, que nos observaba desde el otro lado del restaurante con una expresión que no podía leer. ¿Qué le pasó, mamá? ¿Cuándo se convirtió en esta persona? Era la pregunta que me había estado haciendo durante meses, quizás años. ¿Cuándo la ambición de mi hija se convirtió en codicia? ¿Cuándo sus sueños se volvieron demandas? ¿Cuándo su amor se condicionó a lo que podía proporcionar en lugar de quién era yo? No lo sé, admití. Tal vez la protegí demasiado. Tal vez hice las cosas demasiado fáciles. O tal vez Daniel le pasó. Seguí su mirada hacia donde el prometido de mi hija estaba ahora al teléfono, su voz animada, su mano libre cortando el aire en gestos bruscos. Incluso desde el otro lado de la sala, podía ver el cálculo en su postura, la forma en que se posicionaba para captar atención. ¿Crees que él está detrás de esto? Creo que es un hombre que ve una oportunidad. Gabriel alcanzó mi mano a través de la mesa. Pero también creo que Clara tiene 36 años y es responsable de sus propias elecciones. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Antes de que pudiera responder, Daniel regresó a zancadas hacia nuestra mesa, los abogados siguiéndolo como una manada bien vestida. Clara lo siguió más lentamente, una mano presionada contra su vientre en un gesto que era protector o performativo. Ya no podía distinguir la diferencia. «Lamento interrumpir», dijo Daniel, sin sonar arrepentido en absoluto. «Pero tenemos un cronograma con el que estamos trabajando. La boda es en 3 meses, y hay proveedores que necesitan depósitos, lugares que deben asegurarse». «Claro», dije, levantándome lentamente. «Un cronograma. Qué considerado de tu parte mencionarlo». Tomé mi bolso, asegurándome de que mi teléfono estuviera fácilmente accesible. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con las conversaciones tranquilas de parejas compartiendo vino, familias celebrando cumpleaños, amigos poniéndose al día con pasta, gente normal viviendo vidas normales, ajena a que en la mesa 14, una familia estaba siendo diseccionada con precisión quirúrgica. «He tomado mi decisión», dije, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El rostro de Clara se quedó inmóvil. Y sonreí, la misma sonrisa que había usado en las reuniones de la PTA, cuando trataba con maestros que subestimaban a los hijos de otras personas. La misma sonrisa que había perfeccionado durante 42 años de matrimonio, con un hombre que ocasionalmente ponía a prueba mi paciencia, pero nunca mi lealtad. «Firmaré», dije. El alivio que inundó el rostro de Daniel fue casi cómico. Richard Evans incluso sonrió. Hasta Clara pareció relajarse, sus hombros cayendo ligeramente. «Pero primero», continué, alcanzando mi teléfono, «hay alguien más que quiere decir unas palabras». Desplacé mis contactos hasta que encontré el número que había agregado hace solo 3 semanas, una precaución que tomé después del primer ultimátum de Clara, cuando la intuición de madre me sus nichos y la forma en que se posicionaba para captar atención. ¿Crees que él está detrás de esto? Creo que es un hombre que ve una oportunidad. Gabriel alcanzó mi mano a través de la mesa. Pero también creo que Clara tiene 36 años y es responsable de sus propias elecciones. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Antes de que pudiera responder, Daniel regresó a zancadas hacia nuestra mesa, los abogados siguiéndolo como una manada bien vestida. Clara lo siguió más lentamente, una mano presionada contra su vientre en un gesto que era protector o performativo. Ya no podía distinguir la diferencia. «Lamento interrumpir», dijo Daniel, sin sonar arrepentido en absoluto. «Pero tenemos un cronograma con el que estamos trabajando. La boda es en 3 meses, y hay proveedores que necesitan depósitos, lugares que deben asegurarse». «Claro», dije, levantándome lentamente. «Un cronograma. Qué considerado de tu parte mencionarlo». Tomé mi bolso, asegurándome de que mi teléfono estuviera fácilmente accesible. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con las conversaciones tranquilas de parejas compartiendo vino, familias celebrando cumpleaños, amigos poniéndose al día con pasta,
Gente normal viviendo vidas normales, ajena a que en la mesa 14 una familia estaba siendo diseccionada con precisión quirúrgica. He tomado mi decisión, dije, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El rostro de Clara se quedó inmóvil, y sonreí, la misma sonrisa que había usado en las reuniones de la PTA cuando trataba con maestros que subestimaban a los hijos de otras personas. La misma sonrisa que había perfeccionado durante 42 años de matrimonio, con un hombre que ocasionalmente ponía a prueba mi paciencia, pero nunca mi lealtad. Firmaré, dije. El alivio que inundó el rostro de Daniel fue casi cómico. Richard Evans incluso sonrió. Hasta Clara pareció relajarse, sus hombros cayendo ligeramente. Pero primero, continué, alcanzando mi teléfono. Hay alguien más que quiere decir unas palabras. Desplacé mis contactos hasta que encontré el número que había agregado hace solo 3 semanas. Una precaución que tomé después del primer ultimátum de Clara, cuando la intuición de madre me susurró que esta cena de reconciliación podría ser cualquier cosa menos reconciliadora. Laura, dije cuando la voz familiar respondió. Soy Elena Ramírez. Sí, sé que es tarde. ¿Podrías venir a la trattoria en Lincoln Park? Trae los documentos que discutimos. La expresión de Daniel pasó de alivio a confusión, y luego a algo cercano a la alarma. ¿Quién es Laura?, preguntó. Coloqué el teléfono cuidadosamente, notando cómo el simple acto de hacer una llamada podía cambiar la energía de una habitación. Los abogados ahora susurraban entre ellos, y Clara miraba entre Daniel y yo con creciente inquietud. Laura Bennett, dije agradablemente. Mi abogada. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, más peligroso. La sonrisa depredadora de Richard Evans había desaparecido por completo, reemplazada por la concentración aguda de un cazador que de repente se da cuenta de que podría ser él quien está siendo cazado. ¿Tu abogada?, repitió Daniel lentamente. ¿Cuándo contrataste a una abogada? El mismo día que comenzaste a preguntarles a mis vecinos sobre mi estado mental, respondí, observando su rostro con cuidado. ¿Realmente pensaste que la señora Thompson no mencionaría que un joven agradable había pasado preguntando si había estado actuando de manera extraña últimamente? Si había estado olvidando cosas, tomando malas decisiones. El rostro de Clara palideció. Mamá, nosotros nunca... ¿Nunca qué, cariño? ¿Nunca hiciste que Daniel condujera por mi vecindario tomando fotos de mi casa? ¿Nunca lo hiciste charlar con el cartero sobre si estaba pagando mis cuentas a tiempo? ¿Nunca hiciste que su amigo de la oficina de bienes raíces buscara comparables de mi propiedad para ver cuánto podría venderse? Mantuve mi voz conversacional, casi maternal. Gabriel se recostó en su silla, y podía verlo armando las piezas con las habilidades de evaluación rápida que lo hacían bueno en su trabajo. Jesús, Clara, ¿desde cuándo estás planeando esto?, preguntó. No es lo que piensas, dijo ella, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Saqué un pequeño sobre manila de mi bolso, porque creo que es exactamente lo que parece. Un intento sistemático de establecer motivos para afirmar que no estoy capacitada para administrar mis propios asuntos. Extendí el contenido del sobre la mesa. Fotografías que Daniel había tomado de mi casa. Correos electrónicos impresos entre él y un investigador privado. Copias de consultas que había hecho sobre mis registros médicos. Mis hábitos bancarios. Mi rutina diaria. Laura ha sido muy minuciosa, expliqué mientras los abogados examinaban los documentos con creciente incomodidad. Es sorprendente lo que la gente le dirá a un investigador privado, ¿no es así? Especialmente cuando ese investigador parece la dulce abuela de alguien. El abogado más joven, el nervioso, estaba sudando ahora. Señora Ramírez, creo que puede haber habido algún malentendido sobre las intenciones de nuestro cliente. Oh, entiendo las intenciones perfectamente. Recogí los papeles en una pila ordenada. La pregunta es si ustedes, caballeros, entendieron en qué se les pidió participar. Laura llegó exactamente 15 minutos después,
entrando a la tratoría con la energía decidida de una mujer que había pasado 35 años practicando derecho de familia y había visto todas las variaciones de codicia y manipulación humana. A los 68 años, era pequeña, de cabello plateado, con la inteligencia aguda que hacía que los abogados opuestos la subestimaran a su propio riesgo. «Elena», dijo cálidamente, acomodándose en la silla que Gabriel había conseguido. «Y esta debe ser tu hija». El contraste fue inmediato y devastador. Donde había estado aislada en esta mesa, rodeada de depredadores, la presencia de Laura cambió el equilibrio por completo. De repente, Daniel y sus abogados estaban en desventaja frente a personas que realmente entendían la ley. «Caballeros», dijo Laura, evaluando al grupo con la evaluación clínica de un cirujano examinando un tumor particularmente interesante. «Creo que tienen algunos documentos que les gustaría que la señora Ramírez firme». Richard Evans carraspeó. «Realmente es un asunto familiar, señora Bennett. Laura Bennett, de Bennett, Carter y Asociados. Y tiene toda la razón. Es un asunto familiar. Por eso estoy aquí para asegurarme de que las relaciones familiares de la señora Ramírez no sean explotadas para obtener ganancias financieras». Abrió su propio maletín, sacando una carpeta gruesa. «Ahora, antes de discutir cualquier arreglo de poder notarial, creo que deberían ver lo que la señora Ramírez ya ha establecido. Los papeles que extendió sobre la mesa eran impecables, oficiales, con el sello del Tribunal del Condado de Cook». Mientras Daniel se inclinaba para leerlos, vi su rostro pasar de la confusión a la comprensión y luego a algo cercano al pánico. «Fideicomiso irrevocable», explicó Laura conversacionalmente. «Establecido hace 3 semanas, los activos de la señora Ramírez, su casa, sus cuentas de inversión, sus pólizas de seguro de vida, han sido transferidos al fideicomiso familiar Elena Ramírez». «Ese...», comenzó Daniel. Luego se detuvo, su conocimiento legal aparentemente insuficiente para la situación en la que se encontraba. «¿Eso qué, querido?», preguntó Laura dulcemente. «El fideicomiso», dijo Clara lentamente, leyendo por encima del hombro de Daniel. «Dice que los beneficiarios son tus hijos. Y sus hijos, nacidos y por nacer», terminé. «Con Gabriel como fiduciario hasta que alcancen los 25 años». Las implicaciones golpearon a Daniel como un golpe físico. Podía verlo calculando, recalculando, intentando encontrar un ángulo que aún le diera acceso al dinero en el que había estado contando. «¿Pero qué pasa con la boda?», exigió. «¿Qué pasa con nuestros gastos?». «¿Qué pasa con ellos?», preguntó Laura. «El fideicomiso cubre gastos educativos, atención médica y costos de vida razonables para los beneficiarios. No veo cómo una renovación de baño con mármol importado califica como alguna de esas cosas. Esto es ridículo», dijo Daniel, su compostura finalmente quebrándose. «Clara, diles que teníamos un acuerdo». «¿Lo tenían?», preguntó Gabriela a su hermana en voz baja. ¿Tenían un acuerdo o tenían demandas respaldadas por amenazas? Clara miró alrededor de la mesa. El rostro enojado de Daniel, los abogados que ya calculaban cómo distanciarse de este lío, la expresión decepcionada de Gabriel, la calma profesional de Laura. Finalmente, su mirada se posó en mí. «Estoy embarazada», dijo, como si eso lo explicara todo. «Necesitamos seguridad. Necesitamos saber que nuestro hijo estará bien». «Tu hijo estará bien», dije suavemente. «Mejor de lo que imaginas. El fideicomiso pagará por la mejor educación, la mejor atención médica, cada oportunidad que una abuela podría desear dar. Pero Daniel no tendrá acceso a un solo centavo». «No puedes hacer esto», dijo Daniel, su voz elevándose. «Clara es tu hija. No puedes excluirla de tu testamento por una boda». «No estoy excluyendo a nadie», respondí. «Estoy protegiendo su herencia de ti». Laura sonrió, el tipo de sonrisa que probablemente había aterrorizado a los abogados opuestos durante 3 décadas. «Señor Torres, tal vez quiera llamar a su propio abogado.
porque creo que podría necesitar algún consejo legal independiente sobre las implicaciones de lo que hemos descubierto sobre su investigación prematrimonial de la madre de su prometida. La amenaza flotó en el aire como humo. Daniel miró a Richard Evans en busca de apoyo, pero el abogado mayor ya estaba recogiendo sus papeles. «Creo», dijo Evans con cuidado, «que puede haber habido algunos malentendidos sobre la naturaleza de esta situación. Quizás sería mejor posponer cualquier firma de documentos hasta que todos hayan tenido tiempo de consultar con sus respectivos consejos». «Excelente idea», acordó Laura. «Señora Ramírez, ¿nos vamos?» Creo que ha logrado lo que vino a hacer. Me levanté lentamente, tomando mi tiempo, dejando que el peso de lo que acababa de suceder se asentara sobre la mesa como polvo después de una explosión. Clara estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que podrían haber sido pena genuina o manipulación calculada. Descubrí que ya no me importaba cuál era. «Clara», dije suavemente, y ella levantó la vista con algo que podría haber sido esperanza. «Cuando estés lista para tener una conversación real sobre este bebé, sobre tu futuro, sobre lo que realmente significa la familia, llámame, pero llámame sola». Me giré hacia Daniel, que miraba los documentos del fideicomiso como si pudiera cambiar su contenido por pura fuerza de voluntad. «En cuanto a ti», dije, mi voz cargada con la autoridad de una mujer que había pasado 64 años aprendiendo a reconocer a los depredadores. «Mantente alejado de mi familia. Mantente alejado de mi casa. Y si escucho que has hecho una sola pregunta más sobre mi competencia o mis finanzas, Laura y yo tendremos una conversación muy diferente sobre acoso y abuso a personas mayores». Gabriel también se levantó, sacando dinero de su billetera para cubrir las bebidas que se habían pedido. «Clara», le dijo a su hermana, «eres bienvenida en mi casa si necesitas un lugar para pensar, pero vienes sola y dejas las intrigas financieras en la puerta». Mientras caminábamos hacia la salida, podía escuchar la voz de Daniel elevándose detrás de nosotros, discutiendo con los abogados, con Clara, con cualquiera que escuchara sobre la justicia, los derechos y la injusticia de todo. El sonido nos siguió hasta el aire fresco de la noche, donde fue absorbido por la vasta indiferencia del universo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Laura mientras estábamos en la acera fuera de la trattoria. Consideré la pregunta cuidadosamente. Dentro del restaurante, mi hija probablemente estaba tratando de salvar su relación con un hombre que la veía principalmente como un camino hacia el dinero fácil. Dentro, Daniel estaba aprendiendo que aún había mujeres en el mundo que no podían ser intimidadas ni manipuladas para rendir lo que habían construido. «Libre», dije finalmente. «Por primera vez en meses. Me siento libre». Laura asintió con aprobación. «Bien, ahora viene la parte difícil, que es decidir qué quieres construir con esa libertad». 4 semanas después, estaba en mi cocina preparando café para 2, observando cómo el sol de la mañana pintaba patrones geométricos en el linóleo que Roberto y yo instalamos hace 25 años. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica. Había una distinción que apenas comenzaba a entender. El timbre sonó exactamente a las 9:00 am. Había aprendido a apreciar aún más la puntualidad desde la trattoria, desde que comprendí el valor de las personas que decían lo que querían decir y hacían lo que prometían. «Justo a tiempo», dije, abriendo la puerta para encontrar a Teresa Ortiz, sosteniendo un plato cubierto y luciendo una sonrisa que sugería que tenía noticias que compartir. «Traje el pan de maíz de mi abuela», dijo Teresa, acomodándose en la silla de la cocina que se había convertido en suya en las últimas semanas. «Y ayer escuché algo interesante en el supermercado». Teresa había aparecido en mi vida como un pequeño milagro disfrazado de coincidencia. 2 días después de la cena en la trattoria, había tocado a mi puerta, presentándose como mi nueva vecina, una viuda reciente que se había mudado a la casa adosada contigua después de 47 años en la casa donde crió a 3 hijos. A los 69 años, Teresa era delgada y enérgica, con cabello plateado que llevaba en un corte práctico y una mirada directa que sugería que había visto suficiente de la vida para saber qué importaba y qué no. Más importante aún,
Tenía un don para escuchar sin juzgar, y una inmunidad completa al drama de otras personas. ¿Qué tipo de interesante?, pregunté, sirviendo café en las tazas que habíamos elegido juntas en una tienda de antigüedades en Evanston, parte de lo que Teresa llamó mi proyecto de recuperación. Daniel Torres estuvo en el banco ayer, dijo, aceptando su taza con la expresión satisfecha de alguien que disfrutaba de una buena historia. Al parecer, estaba bastante molesto porque algunas cuentas habían sido congeladas. Me senté frente a ella, notando lo natural que se sentía tener a alguien con quien compartir café. Alguien que entendía que el chisme podía ser una forma de justicia cuando exponía las verdades correctas a las personas correctas. ¿Cuentas congeladas?, repetí. Parece que su socio comercial descubrió algunas irregularidades en su cuenta de depósito en garantía. Algo sobre depósitos de clientes usados para gastos personales. Los ojos de Teresa brillaban con el placer particular que venía de ver al karma trabajar con precisión eficiente. La palabra es que podría estar enfrentando algunas dificultades profesionales. Absorbí esta información con la neutralidad cuidadosa que había perfeccionado en el último mes. Desde la tratoría, había aprendido que la venganza era más satisfactoria cuando la servía a alguien más que tú misma, cuando el universo simplemente se ajustaba para reflejar las consecuencias naturales de las malas elecciones. ¿Y Clara?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Comprando vestidos de novia en los outlets de Aurora. Al parecer, la renovación del baño con mármol importado ha sido pospuesta indefinidamente. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, bebiendo nuestro café y escuchando los sonidos de nuestro vecindario cobrando vida. Niños caminando a la escuela, autos arrancando, el ritmo familiar de la vida cotidiana continuando a pesar de los pequeños dramas que ocasionalmente la interrumpían. ¿Has sabido de Gabriel?, preguntó Teresa. Ayer, dije. Dijo que Clara lo llamó preguntándole si pensaba que estaba cometiendo un error. Puse mi taza con cuidado. Le dijo que era una pregunta que solo ella podía responder. Chico listo, dijo Teresa. Hombre listo, quiero decir. Se parece a su padre. El teléfono sonó, y sentí la familiar opresión en el pecho que se había convertido en la respuesta automática de mi cuerpo a las llamadas inesperadas. Pero cuando revisé la pantalla, mostraba un número que no reconocí, un código de área local, pero no estaba en mis contactos. «Señora Ramírez». La voz era joven, femenina, nerviosa. «Soy Sofía Morales, del Centro Comunitario de Evanston. Espero no estar llamando demasiado temprano». «No, en absoluto. ¿En qué puedo ayudarte?» «Bueno, esto puede sonar extraño, pero Laura Bennett mencionó que podrías estar interesada en algunas oportunidades de voluntariado». Miré a Teresa, que escuchaba con la atención educada de alguien que había aprendido que las llamadas telefónicas de otras personas a menudo contenían información interesante. ¿Qué tipo de oportunidades? Tenemos un programa para personas mayores que enfrentan explotación financiera. Personas cuyas familias o cuidadores intentan aprovecharse de ellas. Laura pensó que podrías estar especialmente calificada para ayudar. La ironía no se me escapó. Mi propia crisis familiar podría convertirse en la base para ayudar a otros a navegar traiciones similares. Pero había algo atractivo en la idea, algo que sentía como convertir veneno en medicina. «Cuéntame más», dije. Durante los siguientes 25 minutos, Sofía explicó el programa. Personas mayores ayudando a personas mayores, compartiendo estrategias para reconocer la manipulación, recursos para protección legal, apoyo emocional para aquellos que habían sido traicionados por las personas en las que más confiaban. Era parte grupo de apoyo, parte organización de defensa, parte sistema de alerta temprana para una comunidad que cada vez más era blanco de estafadores sofisticados, tanto profesionales como familiares. Nos reunimos los martes por la noche a las 7, concluyó Sofía. Es muy informal, café y conversación principalmente, pero hemos ayudado a muchas personas a evitar situaciones como la que Laura describió. Lo pensaré, dije, aunque ya lo estaba considerando.
imaginándome en una sala llena de personas que entendían el dolor particular de ser vistas como un recurso en lugar de una persona. Después de colgar, Teresa me miraba con la expresión de alguien que había reconocido algo significativo. «Vas a hacerlo», dijo. No era una pregunta. «Probablemente», admití. «Es bueno. Necesito algo que sea mío, algo que no tenga nada que ver con ser la madre, abuela o víctima potencial de alguien». Era exactamente lo correcto para decir, entregado con la sabiduría práctica que había hecho de Teresa un regalo inesperado en mi vida. Ella entendía la transformación no como una reinvención dramática, sino como una recuperación gradual del espacio que siempre te había pertenecido. La tarde trajo otra llamada, esta de Gabriel. «Mamá, quería darte un aviso. Clara ha estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso, específicamente si hay alguna forma de modificarlo». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que irrevocable significa irrevocable, pero parece pensar que podría haber lagunas. Mencionó algo sobre influencia indebida, sobre Laura presionándote para tomar decisiones que quizás no hubieras tomado de otra manera». Sentí un revuelo familiar de enojo, pero era diferente ahora. Más limpio, más enfocado. No la rabia impotente de alguien siendo atacado, sino la irritación decidida de alguien cuyos límites estaban siendo puestos a prueba. «Déjame adivinar», dije. «¿Idea de Daniel?» «Probablemente. Pero mamá, ella es quien está haciendo las llamadas. Ella es quien eligió seguir con esto». «Lo sé». Y lo sabía. Finalmente y completamente. Clara era una adulta que había tomado decisiones adultas, y esas decisiones tenían consecuencias que iban más allá de los presupuestos de bodas y renovaciones de baños. «Hay algo más», dijo Gabriel con cuidado. Preguntó si pensaba que cambiarías de opinión si terminaba el compromiso. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que las decisiones motivadas por el dinero rara vez llevan a la felicidad, pero que su relación con Daniel no era realmente mi asunto. También le dije que si quería reparar las cosas contigo, tendría que empezar con una conversación honesta sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho». Y colgó. Absorbí esta información con la misma aceptación tranquila que había traído a cada revelación del último mes. Cada evidencia de que Clara había elegido a Daniel, elegido el dinero, elegido la manipulación sobre la familia, simplemente confirmaba lo que ya sabía, que mi hija se había convertido en alguien que no reconocía, y que protegerme de sus elecciones no era crueldad, sino necesidad. «Gabriel», dije, «quiero que sepas que pase lo que pase con Clara, no cambia nada entre nosotros. Eres un buen hombre y un buen hijo, y estoy orgullosa de la vida que has construido». «Mamá». Su voz estaba cargada de emoción. «Sigo pensando que debería poder arreglar esto de alguna manera. Mediar. Encontrar un punto medio. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. Algunas cosas solo se pueden aceptar». Después de colgar, caminé lentamente por mi casa, mirándola con ojos nuevos. La sala de estar, donde Clara había jugado con muñecas y luego traído novios para mi aprobación. La cocina, donde le enseñé a hacer masa de pastel y donde más tarde anunció su compromiso con Daniel. El pasillo lleno de fotos familiares que de repente parecían la documentación de una historia que había terminado. Pero los finales, estaba aprendiendo, también eran comienzos. Mañana llamaría a Sofía Morales y me ofrecería como voluntaria para el programa del centro comunitario. La próxima semana, Teresa y yo conduciríamos a Milwaukee para visitar el Museo de Arte que había querido ver desde la muerte de su esposo. El próximo mes, Laura y yo nos reuniríamos para discutir sobre comenzar un programa de alfabetización financiera para mujeres de mi edad que nunca habían manejado dinero de forma independiente. El futuro se extendía ante mí como un camino inexplorado. Y por primera vez en años, estaba genuinamente curiosa por saber a dónde me llevaría. Habría otras cenas, otras conversaciones, otras oportunidades para elegir la dignidad sobre la desesperación, la sabiduría sobre el pensamiento ilusorio. El vestido azul marino aún colgaba en mi armario, pero ya estaba imaginando otras ropas, otras ocasiones, otras versiones de mí misma que aún no había descubierto.
La mujer que entró en la trattoria hace 4 semanas había sido la víctima de alguien. La mujer que salió era algo mucho más peligroso para personas como Daniel Torres. Era alguien que no podía ser movida. 6 meses después de la trattoria, estaba en el salón principal del centro comunitario de Evanston, observando a 15 mujeres y 2 hombres organizar sillas plegables en un círculo. A los 74 años, Rosa Guzmán se movía con la energía decidida de alguien que había pasado sus años de retiro descubriendo que la edad era solo otro desafío a superar. Javier Morales, apenas de 61 años, pero cargando el cansancio de alguien que había estado lidiando con la adicción al juego de su hijo durante años, colocaba cuidadosamente pañuelos en la mesa pequeña en el centro de nuestro círculo. Un gesto práctico que reconocía las lágrimas que a menudo acompañaban nuestras reuniones de los martes por la noche. «Clara está aquí temprano esta noche», murmuró Teresa, acomodándose en la silla junto a la mía. Había comenzado a asistir a las reuniones 3 semanas después que yo, diciendo que quería aprender a detectar las señales de advertencia de la explotación financiera. Lo que realmente quería era apoyarme. Pero Teresa tenía un don para hacer que el altruismo práctico pareciera mera curiosidad. Seguí su mirada hacia donde una mujer nueva estaba sentada incierta cerca de la puerta, sosteniendo su bolso como un escudo. Tendría unos 57 años, bien vestida de una manera cuidadosa que sugería que alguna vez había tenido dinero y ahora estaba aprendiendo a vestirse con un presupuesto. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero podía ver las señales de estrés en la forma en que sostenía sus hombros, el ligero temblor en sus manos. «Primera vez», dije, reconociendo la marca particular de dignidad conmocionada que acompañaba a las personas a su primera reunión. Hablaré con ella después. Los últimos 6 meses me habían enseñado que había tantas formas de ser explotado financieramente como familias dispuestas a racionalizar el robo como amor. Había escuchado historias que hacían que las demandas de Clara parecieran casi pintorescas. Hijos que habían falsificado las firmas de sus padres en hipotecas inversas. Nietos que habían usado las tarjetas de crédito de sus abuelos para financiar adicciones. Esposos que habían vaciado sistemáticamente cuentas conjuntas mientras sus parejas luchaban contra enfermedades. Pero también había presenciado recuperaciones que demostraban que la capacidad humana para reconstruir era mucho más fuerte que la capacidad para destruir. Laura se había convertido en una especie de leyenda en nuestro grupo, habiendo ayudado a 19 personas a establecer fideicomisos protectores, procesado 3 casos de abuso a personas mayores y recuperado casi $250,000 en activos robados. «Buenas noches a todos», dije, llamando a la reunión a orden con la autoridad natural que había descubierto en mí misma en los últimos meses. «Para nuestros recién llegados, soy Elena Ramírez, y esta es nuestra reunión semanal para personas que han experimentado explotación financiera por parte de miembros de la familia». Las palabras aún llevaban un aguijón, pero era el dolor limpio de una herida en curación, en lugar de la agonía infectada de una traición reciente. Había aprendido a apropiarme de mi historia, a contarla sin vergüenza, a usarla como una herramienta para ayudar a otros a reconocer su propio valor. «Esta noche», continué, «vamos a hablar sobre lo que viene después. Después de que te has protegido, después de que has establecido límites, después de que has detenido la amenaza inmediata. ¿Qué viene después?». Era una pregunta que finalmente podía responder con autoridad porque la había vivido. El aftermath inmediato de la trattoria había sido sobre control de daños y protección legal. Pero el trabajo real había sido más silencioso, más personal. Aprender a confiar en mi propio juicio nuevamente. Reconstruir relaciones que importaban. Descubrir quién era cuando no me estaba defendiendo de un ataque. «Para mí», dijo Miguel Torres, un exmaestro de 79 años cuya hija había estado drenando sistemáticamente su cuenta de retiro. Lo que vino después fue darme cuenta de que podía vivir solo y disfrutarlo. Asentimientos alrededor del círculo. La independencia era un tema común en nuestro grupo. No el aislamiento feroz que venía de ser herido, sino la soledad satisfecha que venía de elegir tu propia compañía sobre relaciones tóxicas. Aprendí que no tenía que perdonar a nadie, agregó Carmen Díaz,
cuyo hijo había robado su identidad para abrir tarjetas de crédito. Eso fue grande para mí. Todos seguían diciendo que tenía que perdonarlo porque era familia, pero el doctor López me ayudó a entender que el perdón no es obligatorio para sanar. Gabriel se había convertido en un consejero no oficial para nuestro grupo, pasando una vez al mes para discutir los aspectos psicológicos del abuso financiero familiar. Sus ideas me habían ayudado a entender que mi culpa por Clara no era un fracaso maternal. Era una respuesta normal a una situación anormal. ¿Y tú, Elena?, preguntó Marta López, la integrante más reciente de nuestro grupo. ¿Qué vino después para ti? Consideré la pregunta, mirando alrededor del círculo a rostros que se habían vuelto familiares, incluso queridos. Estas personas me habían visto llorar, enojarme, dudar de mí misma y, gradualmente, encontrar mi lugar nuevamente. Merecían una respuesta honesta. Propósito, dije finalmente. Durante 42 años, mi propósito fue ser esposa y madre. Después de que Roberto murió, pensé que mi propósito era proteger lo que habíamos construido para poder pasarlo a mis hijos. Pero lo que vino después fue descubrir que mi verdadero propósito podría ser proteger a las madres de otras personas de lo que yo pasé. Era cierto. El trabajo voluntario había evolucionado en algo más grande, una práctica de consultoría donde ayudaba a otras mujeres a navegar crisis financieras familiares. Laura me había referido varios clientes, y descubrí que tenía un talento para detectar tácticas de manipulación y ayudar a las personas a desarrollar estrategias de resistencia. ¿Cómo manejas la tristeza?, preguntó la mujer nueva, hablando por primera vez. Su voz era suave, culta, cargada con la tristeza particular de alguien cuyo mundo había sido fundamentalmente alterado. ¿Cómo dejas de extrañar a quienes solían ser? La pregunta tocó el centro de algo que había estado evitando, porque la verdad era que sí extrañaba a Clara. No a la mujer manipuladora en la que se había convertido, sino a la niña que me traía dientes de león, a la adolescente que me llamaba por consejos sobre chicos, a la joven que había estado genuinamente orgullosa del matrimonio de sus padres. No creo que dejes de extrañarlos, admití. Creo que aprendes a llorarlos mientras te proteges de ellos. Es posible lamentar a alguien que aún está vivo. La reunión continuó por otra hora, cubriendo asuntos prácticos, nuevos recursos legales, talleres próximos, historias de éxito de antiguos miembros que habían recuperado sus vidas. Pero esa pregunta sobre extrañarlos se quedó conmigo, siguiéndome a casa hasta la casa adosada donde Teresa esperaba con sopa sobrante y la última actualización sobre sus propias dinámicas familiares complicadas. ¿Cómo estuvo el grupo?, preguntó, acomodándose en lo que se había convertido en su silla en mi mesa de cocina. Bien. Difícil. Una mujer nueva preguntó sobre extrañar a las personas que nuestras familias solían ser. Teresa asintió lentamente. A los 69 años, había sobrevivido a los intentos de sus propios hijos de presionarla para vender su casa y mudarse a un hogar de asistencia, no porque necesitara cuidado, sino porque querían acceso a su capital. Su solución había sido mudarse a la casa adosada junto a la mía e informarles que su herencia ahora se estaba gastando en su propia felicidad. Hablando de extrañar a la gente, dijo con cuidado. Gabriel llamó. Clara tuvo a su bebé. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque las había estado esperando durante semanas. Una nieta, me había dicho Gabriel antes. Debía nacer a finales de noviembre, según sus cálculos de los anuncios anteriores de embarazo de Clara. ¿Cómo está?, pregunté, aunque no estaba segura si me refería a Clara o al bebé. Todos están sanos. 7 libras, 4 onzas. La nombraron Isabel. Isabel. El nombre de mi madre. La manipulación era tan transparente, tan calculada, que por un momento me sentí mareada por la audacia. Gabriel dijo que Clara pidió que te llamara. Continuó Teresa. Quería que supieras que las horas de visita son flexibles y que le gustaría mucho verte. Me senté en silencio, sintiendo el tirón del instinto de abuela luchando con la sabiduría ganada en los últimos 6 meses.
Parte de mí quería correr al hospital para sostener a esta nueva persona que compartía mi ADN, perdonar todo por la oportunidad de ser parte de su vida. Pero había aprendido a desconfiar de mis respuestas emocionales inmediatas, a examinarlas en busca de signos de manipulación, tanto externa como interna. ¿Qué crees que quiere?, pregunté. Creo que quiere usar a ese bebé para reabrir negociaciones sobre el fideicomiso. Probablemente era cierto. En los meses desde la tratoría, Clara había hecho varios acercamientos indirectos, mensajes a través de Gabriel, tarjetas en mi cumpleaños, encuentros cuidadosamente orquestados en lugares que sabía que frecuentaba. Cada contacto llevaba la sugerencia sutil de que la reconciliación era posible si estaba dispuesta a ser razonable con ciertos arreglos financieros. El bebé no es responsable de las elecciones de sus padres, dije, más para mí misma que para Teresa. No, no lo es. Pero tú tampoco eres responsable de protegerte de las elecciones de sus padres. A la mañana siguiente, llamé a Laura. Estaba esperando esta llamada. Dijo sin preámbulos. Clara tuvo al bebé. Así es. Y ahora tengo que decidir qué viene después. ¿Qué quieres que venga después? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que Teresa me dio la noticia. ¿Qué quería? No lo que Clara quería, no lo que Gabriel pensaba que era lo mejor, no lo que la sociedad esperaba de las abuelas. ¿Qué quería realmente? Quiero conocer a mi nieta, dije lentamente, pero quiero hacerlo en mis términos, con límites claros y sin abrirme a la manipulación. Es posible, dijo Laura. Podemos arreglar visitas supervisadas a través de Gabriel. Podemos establecer protocolos claros sobre qué temas están fuera de los límites, qué comportamientos terminarán las visitas, qué consecuencias seguirán si se violan esos límites. Y si Clara rechaza esos términos, entonces sabrás exactamente dónde estás con ella. Y más importante, sabrás que te protegiste mientras dejaste la puerta abierta para una relación genuina si alguna vez decide cruzarla. Esa tarde, redacté una carta para mi hija. No la diatriba furiosa que había escrito y reescrito en mi cabeza durante los últimos meses, sino una declaración clara y tranquila de límites y posibilidades. Clara. Me encantaría conocer a Isabel y tener una relación con ella mientras crece. Sin embargo, cualquier contacto entre nosotras debe respetar los límites que he establecido para mi propio bienestar. Estoy dispuesta a visitar a Isabel en presencia de Gabriel durante periodos limitados, con el entendimiento de que cualquier intento de discutir el fideicomiso, mis decisiones financieras o agravios pasados, terminará la visita inmediatamente. Si puedes aceptar estos términos, por favor pídele a Gabriel que organice nuestra primera reunión. Si no puedes, espero que reconsideres cuando estés lista para priorizar la relación de Isabel con su abuela sobre tu relación con mi dinero. Siempre amaré a la hija que eras. Ya no estoy disponible para ser victimizada por la persona que has elegido convertirte. Con esperanza por tu crecimiento y límites para mi protección, mamá. Sellé la carta antes de que pudiera dudar de mí misma. Luego caminé hasta el buzón con la satisfacción de alguien que había aprendido la diferencia entre rendirse y establecer términos. El futuro aún no estaba escrito, pero lo escribiría en mis propios términos, con mi propia pluma, con mi propia voz. Y si mi nieta quería ser parte de esa historia, sería bienvenida con amor, sabiduría y la feroz protección de una abuela que había aprendido que el mayor regalo que puedes darle a un niño es el ejemplo de una mujer que no puede ser movida. El aire de noviembre en Evanston era fresco, con un toque de humedad que anunciaba la llegada del invierno. Mientras caminaba de regreso del buzón, la carta a Clara sellada y enviada, sentí una extraña mezcla de alivio y anticipación. Había trazado una línea clara, una frontera que protegía mi paz sin cerrar del todo la puerta a mi hija. Pero sabía que la respuesta de Clara, si es que llegaba, definiría el próximo capítulo de nuestra historia. Por ahora, me contenté con volver a mi casa, donde el aroma del café recién hecho y el pan de maíz de Teresa aún flotaban en la cocina. Los días siguientes transcurrieron con una calma deliberada. Me sumergí en mi rutina, que se había transformado en algo más que un simple medio para llenar el tiempo. Las mañanas las pasaba con Teresa,
planeando nuestras excursiones semanales, un viaje al Jardín Botánico de Chicago, una visita a una librería de segunda mano en Wicker Park, incluso un taller de cerámica en el centro comunitario que nos dejó a ambas riendo por nuestras torpes creaciones. Las tardes las dedicaba a mi trabajo con el programa de voluntarios, preparando materiales para las reuniones del martes y ayudando a Laura a coordinar sesiones informativas para mujeres que, como yo, habían enfrentado intentos de manipulación financiera por parte de sus familias. Una semana después de enviar la carta, Gabriel me llamó. Su voz tenía ese tono cuidadoso que había aprendido a reconocer, el que usaba cuando tenía noticias que podrían alterar mi equilibrio. «Mamá, recibí un mensaje de Clara», dijo. «Quiere reunirse. Aceptó los términos de la carta, pero dice que necesita verte en persona para explicarse». «¿Dónde?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «En mi apartamento. Dice que vendrá sola. Le dije que estaré allí, como acordamos, para supervisar». «¿Estás de acuerdo con eso?» Miré por la ventana de mi sala, donde las últimas hojas de los arces caían lentamente al suelo. La idea de ver a Clara, de sostener a mi nieta Isabel, me llenaba de una esperanza que intenté mantener a raya. Había aprendido a no confiar en mis emociones inmediatas, a analizarlas como si fueran un contrato que necesitaba revisar con lupa. «Está bien», dije finalmente, «pero mantengamos los límites claros. Nada de hablar del fideicomiso, de dinero o de Daniel». «Entendido. ¿El sábado a las 2 te parece bien?» «Perfecto». Colgué y me senté en el sillón que había comprado después de mudarme a la casa adosada, un mueble sencillo pero cómodo que había elegido porque me gustaba, no porque cumpliera con las expectativas de alguien más. Era un pequeño recordatorio de la vida que estaba construyendo, una vida que valoraba mi propia voz. El sábado por la tarde, conduje hasta el apartamento de Gabriel en el Loop, un loft moderno con vistas al río Chicago. El trayecto me dio tiempo para ordenar mis pensamientos, para prepararme para lo que podría ser un encuentro emocionalmente cargado. Cuando llegué, Gabriel me recibió con un abrazo que me ancló, su presencia sólida como siempre. «Clara está en camino», dijo guiándome hacia la sala de estar. «La bebé está con ella. Parece nerviosa, mamá. Creo que está sintiendo el peso de todo esto». Asentí, acomodándome en el sofá. Había traído una pequeña bolsa con un regalo para Isabel, un osito de peluche tejido a mano que había encontrado en una tienda local. Era un gesto sencillo, pero significativo, una forma de mostrar amor sin ceder terreno. Cuando Clara llegó, la puerta se abrió con un suave clic, y allí estaba ella, sosteniendo a Isabel en un portabebés. Mi hija parecía agotada, con ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Pero Isabel era perfecta. Sus mejillas redondas, sus pequeños puños cerrados, el suave murmullo que emitía mientras dormía. Por un momento, el mundo se redujo a esa pequeña vida, y sentí una oleada de amor que amenazaba con deshacer todas mis defensas. «Mamá», dijo Clara, su voz temblorosa. «Gracias por venir». Asentí, manteniendo mi expresión neutral. «Quiero conocer a Isabel, pero ya sabes las reglas». «Lo sé», dijo rápidamente. «Nada de dinero, nada de fideicomisos. Solo quiero que la veas». Gabriel se acercó, tomando el portabebés con cuidado y colocándolo en el sofá entre nosotras. Me incliné para mirar a mi nieta, y por un instante, todo lo demás se desvaneció. Las traiciones, las demandas, las noches de insomnio preguntándome dónde me había equivocado como madre. Isabel era un comienzo nuevo, una oportunidad para amar sin las cadenas del pasado. «Es hermosa», dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Clara sonrió, una sonrisa genuina que recordaba a la niña que solía ser. «Lo es, ¿verdad? Tiene los ojos de papá». Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Los ojos de Roberto, profundos y cálidos, habían sido lo primero que me enamoró de él. Ver un eco de eso en Isabel me recordó que la familia era más grande que los errores de una persona. Hablamos durante 1 hora, manteniendo la conversación ligera.
Clara me contó sobre el parto, las noches sin dormir, las pequeñas manías de Isabel. Yo compartí historias de cuando ella y Gabriel eran bebés, momentos que sentía seguros para revisitar. Gabriel se mantuvo cerca, observando, asegurándose de que la conversación no se desviara hacia terrenos peligrosos. Pero Clara respetó los límites, y por primera vez en meses sentí un atisbo de esperanza de que tal vez, con el tiempo, podríamos encontrar un camino de regreso la una a la otra. Cuando la visita terminó, Clara dudó antes de levantarse. «Mamá, lo siento. No sé cómo llegamos a esto. No sé cómo me perdí tanto». La miré, buscando en sus ojos alguna señal de la manipulación que había aprendido a esperar. Pero lo que vi fue dolor, arrepentimiento y quizás, solo quizás, el comienzo de una comprensión más profunda. «No estoy lista para perdonar todavía», dije con honestidad. «Pero estoy aquí, Clara, por Isabel y tal vez, algún día, por nosotras. Pero tiene que ser en mis términos». Ella asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Entiendo. Gracias por no cerrarme la puerta del todo». Los meses siguientes fueron un baile cuidadoso de límites y pequeños pasos hacia la reconciliación. Clara y yo comenzamos a vernos una vez al mes, siempre en el apartamento de Gabriel, siempre con Isabel como el centro de nuestra atención. Cada visita era una prueba, una oportunidad para que Clara demostrara que estaba dispuesta a respetar mis límites, y lentamente lo hizo. No mencionó el fideicomiso, ni a Daniel, ni el dinero. En cambio, hablaba de su vida, de sus miedos como madre primeriza, de sus esperanzas para Isabel. Y yo escuchaba, ofrecía consejos cuando me los pedía, y dejaba que el amor por mi nieta guiara nuestras interacciones. Daniel, según Teresa, había enfrentado consecuencias más graves. Las irregularidades en su cuenta de depósito en garantía llevaron a una investigación formal, y su firma de bienes raíces lo suspendió mientras revisaban sus transacciones. Los rumores en el vecindario sugerían que Clara estaba reconsiderando su compromiso, pero no pregunté. Ese era su camino, sus decisiones, y yo había aprendido a no cargar con el peso de sus elecciones. Mi trabajo en el centro comunitario creció. El programa de voluntarios se expandió, y con la ayuda de Laura y Sofía, comenzamos a ofrecer talleres en toda el área de Chicago, desde Rogers Park hasta Hyde Park. Me convertí en una especie de mentora para mujeres como yo, ayudándolas a navegar no solo la explotación financiera, sino también el dolor emocional de perder la confianza en sus seres queridos. Cada historia que escuchaba, cada mujer que ayudaba, reforzaba mi sentido de propósito. Ya no era solo la madre de Clara y Gabriel, o la viuda de Roberto. Era Elena Ramírez, una mujer que había enfrentado la traición y había salido más fuerte, más sabia, más ella misma. Un año después de la cena en la trattoria, recibí una carta de Clara. No un mensaje de texto, ni una llamada, sino una carta escrita a mano, algo que no había recibido de ella desde que era adolescente. La abrí con manos temblorosas, preparándome para lo peor, pero esperando lo mejor. Querida mamá, no sé si alguna vez podré reparar el daño que causé. Sé que te lastimé, que traicioné tu confianza, que me dejé llevar por cosas que no importan tanto como pensé. Daniel y yo hemos terminado. No fue solo por los problemas en su trabajo, aunque eso ayudó a abrirme los ojos. Fue porque me di cuenta de que estaba eligiendo a alguien que no valoraba lo que tú me enseñaste, que la familia es sobre amor, no sobre lo que puedes sacar de ella. No te estoy pidiendo que me perdones, no todavía, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor, por Isabel y por mí. Quiero que ella crezca conociendo a su abuela, no solo como una figura en fotos, sino como la mujer fuerte y sabia que eres. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Con amor, Clara. Las lágrimas cayeron mientras leía, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de la posibilidad de un nuevo comienzo.
No respondí de inmediato. En cambio, llevé la carta a mi próxima reunión en el centro comunitario y la compartí con el grupo. Escucharon, asintieron, ofrecieron sus propias historias de reconciliaciones tentativas y finales agridulces. Me recordaron que el perdón, cuando llegue, será en mis términos, y que sanar no significa olvidar. Esa noche, invité a Teresa y Gabriel a cenar en mi casa. Preparé el plato favorito de Roberto, una lasaña casera con la receta que había perfeccionado durante nuestros años juntos. Mientras comíamos, hablamos de cosas pequeñas: el trabajo de Gabriel, los planes de Teresa para un viaje a Santa Fe, mi próximo taller en el centro comunitario. Pero también hablamos de cosas grandes, de cómo la familia puede romperse y reconstruirse, de cómo el amor puede sobrevivir incluso a las peores traiciones, de cómo la fuerza no se trata de evitar el dolor, sino de caminar a través de él con la cabeza en alto. Cuando Gabriel se fue, me dio un abrazo que duró un poco más de lo habitual. «Estás haciendo algo increíble, mamá», dijo. «No solo por Clara, sino por todas esas personas en el centro. Estoy orgulloso de ti». «Y yo de ti», respondí, sintiendo la verdad de esas palabras en cada fibra de mi ser. 2 años después de la tratoría, estaba en un parque en Evanston, empujando a Isabel en un columpio mientras Clara miraba desde un banco cercano. Nuestra relación no era perfecta, pero era real. Habíamos construido algo nuevo, no sobre las cenizas de lo que había sido, sino sobre el terreno firme de la honestidad y los límites. Clara había encontrado un nuevo trabajo en una agencia de marketing más pequeña, uno que le permitía pasar más tiempo con Isabel. Había comenzado a asistir a terapia, no porque yo se lo pidiera, sino porque quería entenderse mejor a sí misma. Y yo, a mi manera, estaba haciendo lo mismo. El centro comunitario se había convertido en una segunda casa. El programa ahora atendía a más de 50 personas cada mes, y yo había asumido un rol de liderazgo, coordinando no solo las reuniones, sino también una red de voluntarios que se extendía por todo Illinois. Laura y yo estábamos trabajando en un libro, una guía para personas mayores sobre cómo protegerse de la explotación financiera, con historias de nuestro grupo como testimonio del poder de la resiliencia. Mientras Isabel reía en el columpio, Clara se acercó y se sentó a mi lado. «Mamá, quería decirte algo. He estado pensando en lo que pasó, en todo lo que hicimos mal, y quiero que sepas que estoy agradecida por cómo manejaste las cosas. No solo por protegerme de mí misma, sino por mostrarme que puedo ser mejor». La miré, viendo no solo a la mujer que me había herido, sino a la hija que estaba tratando de encontrar su camino de regreso. «Clara, la vida es larga. Cometemos errores, aprendemos, crecemos. Lo importante es que sigues intentando». Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Puedo abrazarte?» «Siempre», dije, abriendo los brazos. Mientras nos abrazábamos, con Isabel riendo en el fondo, sentí el peso de los últimos 2 años disolverse, no en el olvido, sino en una aceptación que era tanto liberadora como profunda. Había perdido mucho. La imagen de la hija que pensé que tenía, la ilusión de una familia sin fisuras. Pero había ganado algo más valioso, una comprensión de mi propia fuerza, una comunidad de personas que me veían por quien era, y una relación con mi nieta que era pura, sin complicaciones, llena de posibilidad. El vestido azul marino aún colgaba en mi armario, pero ahora compartía espacio con nuevas prendas. Una chaqueta para mis viajes con Teresa, un delantal para los talleres de cocina que había comenzado a impartir, un cuaderno lleno de notas para el libro que estaba escribiendo. Cada una era una prueba de una vida que no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Mientras empujaba a Isabel un poco más alto en el columpio, su risa llenando el aire, supe que esto era el final de una historia y el comienzo de otra. No era el final feliz de los cuentos de hadas, donde todo se resuelve perfectamente. Era algo mejor, un final real, ganado con esfuerzo, construido sobre la verdad, la resiliencia y el amor que se niega a ser extinguido,
incluso por las traiciones más profundas. Y en ese momento, con el sol de la tarde calentando mi rostro y mi nieta riendo ante mí, supe que había encontrado lo que siempre había buscado, una vida que era irrevocablemente mía.